¿Qué tal, Makers? Buenas tardes. Un podcast más para todos ustedes. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Javier, en esta tardecita de viernes? Muy bien, ya aquí tomando un cafecito. ¿Y si es café? Con piquete. Con piquete. Como debe ser. Y bueno, pues hoy nos acompaña Miguel Chávez. Él tiene toda la experiencia en el área logística, tanto en empresas muy grandes transnacionales, como también sus propios negocios. Es socio director general de UNO. Y bueno, pues muchas gracias, Miguel. Buenas tardes por acompañarnos el día de hoy. Pues gracias, Javier. Gracias, Sergio, por invitarme. Con gusto participar en lo que Es un tema súper interesante, porque la profesionalización de los costos logísticos en tu empresa pueden marcar una diferencia para que logres o no un contrato de venta. Así es. O sea, Sí. no es cosa menor el hacer que el producto llegue a donde debe llegar. Sí. Y cuando dominas perfectamente o tienes a alguien que te asesore correctamente en eso, puede marcar toda la diferencia. Pero bueno, ya platicaremos de la influencia de los procesos logísticos. Y justo eso estábamos platicando y a lo mejor voy a poner un ejemplo para que Miguel sobre ese ejemplo nos diga su experiencia y qué nos sugiere. Le platicaba que tratamos de traer una empresa de alimentos ya procesados acá a Tampico. Los costos logísticos los sacaron de precio y no pudimos avanzar. Y entonces, Miguel, eso está enfocado a emprendedores. Este cuate está emprendiendo, tiene su producto, tiene un buen producto, tiene montada su compañía, pero él dijo que por cuestiones y costos logísticos no pudo llegar a surtir a Tampico. Y bueno, ya aquella zona. Porque quería consolidados, quería un precio muy alto y todo eso. ¿Qué tú le puedes sugerir a un emprendedor como él qué otras opciones tiene en el mercado? Bueno, lo primero es, no hay costo logístico más caro que la venta que no lograste hacer, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos o nos equivocamos en las empresas y nos vamos por el costo y no por la venta que estás haciendo. Entonces, dado eso, creo que lo primero que hemos buscado siempre hacer es entender tu estrategia de mercado. Primero, ¿cómo está el proceso de ventas? ¿Cuál es el objetivo de ventas que estás teniendo? Y luego hay muchas maneras de solucionarlo en la logística, desde entregas directas con pedidos muy específicos, entregas consolidadas hasta cierto punto, o lo que se conoce como el LTL, pequeñas entregas tarima por tarima, con empresas específicas que si tienes volúmenes razonables, pues puedes conseguir costos relativamente razonables. El costo logístico nunca va a ser cero, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la idea de que el costo logístico tiene que ser casi cero, ¿no? No vale, no, el emprendedor no lo toma en cuenta. O sea, lo da por resuelto. Exactamente. Cuando es un tema que es complicado. Es complicado. Necesariamente tienes un costo que considerar. A veces en tu misma estructura de precios y de costo tienes que considerar el costo logístico, si va a ser un costo logístico regional, si va a ser un costo logístico nacional. Entonces, una vez que estás entrando en mercados de ese tamaño, pues sí necesitas un análisis estratégico de la cadena de valor completa. Claro. A veces nos enfocamos solo a la venta y se nos olvida que la venta está atada a la logística, o nos queremos ver a la logística, pero la logística se dispara por la venta. Entonces, ese concepto a veces es difícil de entender y a veces hay que reflejarle al precio, al mercado, que el mercado da, ¿no? O sea, es lo que me cuesta llegar y no necesariamente va a ser una competencia de costo. No nos olvidemos de la competencia de servicio, porque el producto más caro, regreso, es el que no está en el mercado, ¿no? Entonces, ese es un tema que a veces hay que entender. Los emprendedores a veces nos da miedo entrar en ese proceso porque implica disciplina del negocio general, entender el proceso de la venta, planear tu proceso de la venta, entender tu estructura logística, si la estructura logística que tienes está de acuerdo a la estrategia comercial que tú tienes. Esos elementos a veces como emprendedor lo das por sentado y no entras en un análisis completo del proceso logístico. Nos quedamos, la logística es, pues mi bodega y un camión. Y no necesariamente. La logística son muchas otras cosas que tienen que ver con cómo es el mercado al que estoy atacando, cuál es la mezcla de productos que realmente debo de atacar en ese mercado, porque muchas veces nos vamos también con una gran cantidad de mezcla y resulta que, pues sí, cumplimos muchas necesidades, pero el costo de mantener esa gran mezcla, pues te hace precisamente que te salgas de mercado. Entonces no es una solución, por así decirlo, sencilla el resolver el tema logístico. Que tiene muchas variables. Por ejemplo,
Mucha gente desconoce que existen los centros de distribución externos en ciudades que te pueden almacenar la mercancía para que la vayas despachando como necesitas. Es correcto. Mucha gente no conoce exactamente la operación de un almacén fiscal, donde puedes importar y meter la mercancía e ir sacando solo Poco lo a que poco, necesitas. exacto. No conoce bien de proveedores confiables de consolidados. Entonces, principalmente, y lo primero es que hay que cultivarse y culturizarse y conocer un poco todos estos términos que nos pueden ayudar y hacernos más competitivos, porque al final hay un razonamiento lógico. Entre más lo entiendas, más competitivo eres, porque todos los productos necesitan venderse a un lugar diferente al que se produjeron. Eso es... Sí, era parte, esa iba la otra pregunta que también lo platicamos aquí en otro podcast. Yo le decía a Miguel, tengo otra compañía que negocia un precio en Monterrey. Ya cuando se firmó todo, la compañía le dice, bueno, pues ahora entrégame el producto en Villahermosa. Uh-huh. Entonces él nada más había metido al precio el costo para Monterrey. Cuando le dicen Villahermosa, pues ya no puede surtirlo. Y otra vez digo, perdió el... Entonces, otra vez, que venta, ¿no? pues, es carísimo, ¿no? Al final sí, eso fue digo, muy caro. Toda la utilidad se va a ir en el transporte. Entonces aquí, Miguel, ¿qué sugieres cuando una persona va a negociar con un corporativo o con un autoservicio muy grande o con un mayorista muy grande, y donde el mayorista tiene varias localidades? Es muy fácil. Libre a bordo más el análisis de costo de entregas para tener un especialista. Nada más que los grandotes no te compran así. Sí, claro. Eso es obvio que los grandes no te compran así. Sí. Pero siempre dejarlo por fuera. Siempre en la negociación dejar el costo logístico por fuera hasta que estés bien asesorado y tengas el roadmap de cómo van a ser las entregas. Porque, por ejemplo, este cuate que me platicas de Villahermosa, si vas y ofreces el producto y no tienes el roadmap de cómo quiere tu proveedor que le entregues, pues no puedes hacer un análisis. Obviamente, depende del tipo de producto y del tipo de mercado al que estás. Si vas al mercado del consumo y quieres entrar a nivel nacional, desde entrada tú tienes que considerar costos logísticos nacionales. Claro. Es decir, cómo va a ser mi estructura logística, cuál va a ser el costo y cómo voy a estar entregando, ¿no? Entonces, pero no una lista de precios por estado de la República. No, es inmanejable, porque si le vas a entregar a, vamos a decir, a más o menos comercial mexicano, a porcentajes. Sí. Entonces, produce aquí en Monterrey. Entonces, bueno, ya le voy a ir a ofrecer a Soriana. Y Soriana me va a pedir que le entregue en el CEDIS de Villahermosa, en el de Ciudad de México, en el de Querétaro y en el de Torreón. Y en el de Tijuana. Entonces ya empiezas a ver porcentajes, mezclas y costos. Pero es muy importante que conozcan bien todas las alternativas y que se acerquen con gente como Miguel, que puede darles un panorama completo y armarles una estrategia completa antes de que vayan y avienten las patas. Exacto. O sea, es que los pequeños negocios se les olvida la estrategia, los procesos, digamos... La estructura de costos. Desde la misma estrategia, ¿no? No se hacen los procesos. Yo recuerdo en las grandes empresotas en las que participábamos, el plan anual, ¿no? Era una verdadera monserga hacer el plan, pero verdaderamente te ayudaba a pensar las cosas y a resolver de anticipado lo que tendrías que ir resolviendo, los proyectos, las nuevas ventas que ibas a hacer. Eso a veces los pequeños negocios no se hace, no hacen eso, ¿no? No tienen esa disciplina. Y hay que empezar desde ahí. Porque la logística solo es consecuencia de lo que haces en tus procesos de planeación. La logística no es el que te va a venir a resolver los problemas que no resolviste desde antes, ¿eh? Al revés. La logística te va a traer más problemas porque no los pensaste y los resolviste de antes. Le platicaba a Javier de la experiencia de un amigo de nosotros, que él tenía una empresa, estaba participando en una empresa que estaba enfocada solo en un mercado mayoreo, ¿no? Resulta que empieza a crecer y el mismo crecimiento le hace entrar a otros mercados, el mercado autoservicio, el mercado de detalle, y entonces empieza a hacer una mezcla mayor, ¿no? Pero las condiciones de entrega mayoreo, los grandes camiones, la entrega completa, esas ya no se cumplen en los otros mercados, ¿no? Entonces, de ser una empresa exitosa y que estaba creciendo, al entrar a los otros mercados, por no haber considerado estratégicamente lo que iba a requerir, pues se le hizo un desorden la logística, ¿no? Y de tener niveles de servicio muy altos de entrega, pues ahora tenía niveles de servicio bajísimos de entrega y entonces... Lo penalizaban. Lo penalizaban y entonces empieza la bronca hacia adentro de la empresa, ¿no? Y entonces empieza, ya te peleó logística con ventas y se pelea logística con... Y empieza todo esto, pero todo es consecuencia. Resiente, ¿no? Obviamente, el mercado va a resentir que ya no le entregaste y entonces empezaste a perder mercado. Vuelve a ser consecuencia de ese proceso. La logística es
es planeación de entrada. De ahí es donde parte la logística y a veces se nos olvida. Como pequeños negocios se nos olvida que tenemos que planear, no digo una gran planeación, pero por lo menos entender qué mercados, qué volúmenes, qué capacidades tengo, puedo o no puedo almacenar, dónde voy a almacenar y dónde voy a entregar al final, ¿no? Y todo eso hay que trabajarlo. Y finalmente eso es lo que trae a consecuencia la reducción de los costos. Si no, no hay manera de reducir costos, porque luego quiere reducir costos como negociándole al transporte. ¿Y qué pasa? Pues entonces empiezo a agarrar transportes bien baratos. Pero que, ¿sabes qué? Se te pierden, te roban, no entregaron, etcétera, etcétera. O empiezo a pedir a los Ubers y no hago una planeación para poder utilizar al máximo ese recurso que se ha convertido los Ubers y los Rapis en la entrega de última milla, ¿no? Sí. Sí, pues aquí se viene el ejemplo que también platicábamos, donde llegamos con el comprador y dice, me tienes que comprar un tortón completo, si no, no te puedo surtir. O un tráiler o una plataforma. Entonces el vendedor le dice al comprador. Y pone sus condiciones. ¿Qué le dice la compañía? Pues yo necesito 3 tarimas. No, es que regresamos a la culturización de las opciones que hoy, digo, Miguel, que es un experto en esto, nos podrá confirmar que hoy existe tal profesionalización en el tema del transporte y son márgenes tan bien establecidos porque lo saben hacer también, que hay opciones para todo. Sí. Así es. O sea, es más, ya ni siquiera es viable que compres tu equipo de reparto casi, a lo mejor local nada más, pero de ahí en fuera no es viable. El chiste es con quién te arrimas, cómo lo haces, cómo haces tus análisis y qué tanto le sabes para encontrar soluciones. Sí. Sí, o sea, existen muchas soluciones logísticas ahora. Te puedo decir, no sé, a lo mejor hay 300 distribuidores o o ¿cómo se llamaría? Consolidadores y empresas logísticas que te pueden ayudar a resolver la necesidad de la entrega. El chiste es trabajar con ellos, proveer la información que a veces tú no tienes y entonces el tercero logístico que te va a ayudar no te puede dar una buena solución porque inclusive tú no tienes como negocio los datos que él requiere para darte una solución óptima, ¿no? Y el otro caso que también te llegué a preguntar, con los costos de la gasolina que se han estado moviendo, querían cambiar la lista de precios cada que se movía la gasolina, entonces decíamos, oye, pues eso tampoco se puede, estás alucinando, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres cuando hay costos? Digo, después de la pandemia se rompió la cadena de suministros, se elevaron mucho los costos, más si traías de otros países como complemento de tu producción, pero también la gasolina y costos... Pero el transportista sí te cambia al día, ¿no? O sea, ese no le importa. Pues sí puede cambiarte al día porque estás comprando spot. Sí. Pero regreso al tema. Si yo sé que tengo un viaje cada semana a tal lugar, pero es un viaje, pues a lo mejor puedo conseguir un transportista donde yo le voy a dar un negocio de un viaje a la semana. Entonces ya no es spot, ya entro en un negocio con él para decirle, oye, pues por lo menos voy a ir tantos viajes, vas a tener conmigo tantos viajes. Entonces esto te permite pues negociar una tarifa flat y no estar al juego de la demanda. Porque si estás en spot, si voy a comprar, pues sí, claro que sí, me va a afectar la logística, el costo de la gasolina. Pero creerás que hay empresas que ya ni siquiera son tan pequeñas y se manejan con spot sin planeación. Ah, no, seguro. No, ¿para qué planeamos? ¿Para qué negociamos? Cuando necesitemos, negociamos en ese momento y sácate el director. Es más, te sacan la sección amarilla todavía, creo. Por eso te digo, o sea, acuérdate que el costo no... la logística son control, costo y servicio. Si esa se desbalancea, al final eso se va a traducir en algún efecto en el mercado, ¿no? No le vas a poder satisfacer la necesidad del cliente, ¿no? Control porque pues a lo mejor no llevo los papeles, no te di la facturación correcta, no controlé la temperatura del viaje, no controlé el empaque, etcétera. Servicio porque no llevé la cantidad de contenido. Y costo porque no hice la planeación y no negocié lo adecuado. Entonces, siempre estás jugando entre esas 3 pelotitas en la logística. Control, servicio y costo, punto. De arriba de esos, pues hay que tenerle la planeación para precisamente entender qué es lo que voy a ofrecer, ¿no? Para que entonces sí pueda yo salir al mercado y entonces, respondiendo a tu pregunta, o sea, ¿cuánto va a ser mi costo? Pues dependiendo lo que haya hecho para negociar ese costo y que no me afecten las ciertas variaciones, ¿no? Sí. ¿Mm? Por ahí se me acercó una vez una persona, un joven, y me dijo que su familia, que se dedica a producir cartón, estaba consumiendo más o menos 1 millón de fletes al mes. Y dice, yo quiero quedarme con ese negocio familiar
que facturamos $1 millón al mes. Él quería poner la empresa. Él quería poner la empresa para darle servicio a su familia. Entonces, ya cuando nos pusimos a hacer el costeo, la utilidad eran $60,000. Le dije, no, o sea, no solo no le quites el negocio al fletero, ve y dale un beso. Porque está trabajando por el 6, o sea, casi por amor al arte. Sí. O sea, los márgenes ya están muy reducidos y la profesionalización es muy alta. De hecho, es un negocio muy difícil de meterte. Sí. Si tú intentas meterte, no es tan fácil como, ay, pues, tengo una lana, me compro 3 camiones. No, o sea, no. Son márgenes muy pequeños para gente ya muy profesional del tema. Sí, o sea, hay mucho. En México hay, creo que 450,000 transportistas, alrededor de eso, un poquito más. El 5% son grandes empresas y las demás son hombres camión, ¿no? Entonces, imagínate, digamos, la oferta que existe de transporte, pero también el conocimiento que existe del costo de esa... Sí, o sea, está maximizado. Al ser hombre camión, eres tú y tú, eres una extensión de tu cuerpo. Así es. Para acabar pronto. Y Solo trabajas viven por nada. Por nada. Trabajan por nada. Pero también no garantizan el servicio, ¿no? Y si tienes penalización por parte de tu comprador. Entonces, ¿qué hacen los grandototes? ¿Qué hacen? Pues compran empresas grandototas, las exprimen al máximo, pero sí pagan una tarifa relativamente que les pueda garantizar el Miguel, el costo entonces de la se entrega. divide en dos. Los que operan los servicios de transporte, o sea, el hombre camión, y la gente como tú que puede hacer estrategias y que puede dar un servicio con un assessment importante para que quien necesita que sus productos lleguen a un tercero tenga la mejor opción en precio, en estrategia, en seguridad. Exacto. Si tú quieres pensar en la logística solo en el transporte, pues ya te equivocaste. Sí, ¿no? la entrada no es así. No es así. Hay que valorar todo. Y entonces por eso necesitas gente que te ayude en todo lo que implica logística, desde planeación, inventarios, almacenaje y transportes, todo eso, ¿no? Que se llama, en algún tiempo se llamó la cadena de suministro y ahora se llama la cadena de valor, porque entonces porque me tengo que platicar con la gente de ventas, que también ventas está participando en la logística. A veces eran enemigos, y yo me recuerdo que era el pleito siempre en la empresota, ventas contra logística, cuando en realidad es... ¿Quién rajó? Cuando en realidad es ventas más logística, que vive aquí. Aquello es muy importante. Tú estás hablando de la venta, pero ¿qué tal del suministro de insumos? También se pueden lograr mejores precios al comprar libre a bordo y teniendo un buen assessment en la parte de la logística de los insumos. De insumo. O sea, de entrada y de salida. Es correcto. Sí. ¿No? Entonces, para maximizar todo el costo logístico desde la planta del proveedor, y ahora hay quien trabaja con los proveedores de los proveedores, ¿no? Las grandotas trabajan con los proveedores de los proveedores para precisamente reducir el costo. Entonces, la logística es un elemento clave en el éxito del negocio, aunque no necesariamente es el mayor costo. No. Estamos hablando de unos impactos más altos en algunas de las empresas. En algunas de las empresas. En algunas de las empresas. Bueno, pero perdón que te lleve la contra. Eso me lleva a... Aquí quisimos arrancar un negocio, y también creo que te lo llegué a platicar, donde nos dijeron, por cada taza que me compres, a ti te va a quedar el 50% de utilidad. Oye, pues... Está todo dar. Está todo dar, ¿no? Pero a la hora que hicimos... bueno, ¿cuál era el modelo de negocio? Entregártelo en casa de cada uno de ustedes. Pero a la hora de acudir a todos esos que llegaban a casas para repartir, eran 30 pesos de los 50, más los gastos administrativos, iba yo por 4 pesos, y entonces yo dije, pues no fue, el negocio está haciendo para las motos y las bicis y los carritos de la última milla. Aquí tú que estás metido en esto, para los emprendedores que no tenemos esa fuerza logística y tenemos que acudir a lo que hoy hay en el mercado, ¿qué sugieres? ¿Que le hablen a Miguel? Uno de esos. Bueno, dinos el qué y no el cómo para que... O sea, yo lo que dijera el qué, pues veamos qué hace Amazon, qué hace Alibaba y qué hace Mercado Libre. Lo que hace, ellos tienen una gran variedad de productos, muchísimos, no sé, van a tener 400 o 500 mil SKUs dentro de sus almacenes o dentro de su logística, que de cierta manera pueden integrar muchos pedidos para una misma zona, ¿no? Entonces, cuando tú como emprendedor tienes yo tengo mis
mis tazas. tazas, sí. ¿no? Tazas a todo dar, bien bonitas, pero solo vendo tazas. Entonces, y quiero entregarle a la casa de cada persona, pues cuántos pedidos de tazas voy a tener ahorita para poder integrar una ruta. Déjate, aquí para San Jerónimo, vamos a decir, ¿no? Que se vaya acá por todo San Jerónimo y que cuántas, pues va a entregar 2. El costo tan solo de arrancar el Uber o el taxi o lo que tú quieras, pues van a ser 100 pesos. Entonces, si valgo a 50 y entonces voy a llevar 2, pues ya se las comió. ¿Qué hacen los grandototes? Pues que en esta ruta de San Jerónimo hay 200 pedidos a entregar. Entonces la camioneta lleva 20, 30 pedidos. ¿Y qué hace? Pues sí, son los mismos 500 pesos. Entre 20, pues le salió a 5 pesos o lo que sea el costo. Entonces, el reto que tienen los pequeños es cómo me junto con alguien para que entre varios aprovechemos esa ruta que va a tener pedidos en esta región. No, ya empieza a haber empresas pequeñas, regionales, zonales de última milla, fíjate. Exacto. A mí me llamó la atención mucho, un modelo de negocio de una persona que está en Santa Catarina. Santa Catarina es un municipio conurbado de Monterrey, que está al poniente, y este cuate tiene una empresa de entrega de pedidos de todos los restaurantes chiquitos. Les cobra a 15 pesos el pedido. Tiene todas sus motos estacionadas, tiene 30 motos. Entonces le hablan y él va por pedidos de todos los restaurantes, cobra 15 pesos más la propina. Tiene el 80, él dice que tiene el 80-85% de los restaurantes de Santa Catarina. ¿Qué es lo que hacen esas motos? Han de entregar 10 pedidos. Sí, van a ir recogiendo pedidos y van entregando pedidos. Pero ese negocio solo es eficiente por moverse de manera zonal. Es correcto. ¿Sí? Si él quisiera expandir eso a entregar más lejos, ya se sale de. Pues tiene que poner otro nodo. Tiene que poner otro nombre. Entonces la sugerencia es ir a buscar a ese hombre Santa Catarina, llevarle mis tazas y montarle mis tazas en sus motos. Pues más bien, ese es el negocio que sigue para él, yo creo. Comenzar a hacer última milla. O tú vendes tazas y conozco los emprendedores y yo vendo vasos y yo vendo camisetas y, oye, pues somos en total, no sé, 500 productos y vendemos 1000 pedidos diarios entre todos, a canijo, pues entonces ya resulta que podemos armar una logística entre todos. Hay que ver cómo armamos esa logística. Esos son los retos. Va a ser colaborativo ahora cada vez más, ¿no? ¿Tú piensas que para allá va el negocio de la logística? ¿Que Pues la es última que- milla se va a profesionalizar más? Pues seguramente, porque o te vas con los grandototes, Mercado Libre, Amazon, Alibaba. Mis productos en su portal. Pues exactamente, lo subes en su portal y ellos se encargan porque ellos te garantizan una logística de entrega, pero te van a cobrar por hacerlo. O tú emulas esas soluciones y los pequeños pues se independizan y crean esos grupos. Hay que ver cómo hacerlo, no digo que sea fácil, No. pero pues hay que ver cómo hacerlo eso, porque implica tecnología, implica instalaciones, implica... Vamos a soluciones suponer que generales. tienes un fabricante, lo más común, un emprendimiento de salsas. Y te dicen, ¿sabes qué? Me vas a entregar 4 tarimas por centro de distribución en todo el país cada 2 semanas. ¿Y cómo solucionar el entregar 2 tarimas en el centro de distribución de Tijuana si no te alcanza para rentar una camioneta? Un consolidado es complicado para que se haga cargo de que tus salsas lleguen bien al centro de distribución. ¿Hay solución para ese tipo de cosas? Sí, o sea, sí hay soluciones. Cada vez más empieza a haber soluciones a lo que se llama el LTL para ese tipo de entregas. Pero pues ahorita tienes a los estafetas y tienes que hay que buscar cómo aprovechar a esos para precisamente que ya van para allá. De hecho, tienen esos servicios, si no hay otra manera. ¿No? Sí, tienes que compartir el transporte. Usas los servicios consolidados de estas grandes empresas, porque son los que se pueden mover. Y hay varios de esos. Habría que ver cuál es el que te garantiza el servicio. Yo estuve en algunos proyectos de esos y pues Estafeta daba buen servicio, ¿verdad? Digo, por ejemplo, yo que tengo algunas empresas que tienen que hacer entregas y todavía me sorprendo de que a veces no lo podemos solucionar, y vaya que yo tengo bastantes años Ya, en este recorridito, ya paseadito, y hay veces que no lo podemos solucionar y que se necesita gente como Miguel que nos ayude a, Sí. no sé, a veces tenemos entregas, bajamos unos productos químicos que son para la industria automotriz, los bajamos de Estados Unidos, pero necesitamos consolidar con otra cosa que viene de Sí. China, y necesitamos consolidar en San Diego para subirle un barco, o sea, cosas complicadas, que no es fácil de coordinar, que Sí. tiene su chiste y que tienes que
Sí. para optimizar con quien le sepa. Y pues aquí Sí. con Miguel, que lo Sí. busquen en sus redes, por ahí lo vamos a poner. Sí. Porque es un tema bien interesante. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Es muy complejo. Yo tengo 30 años trabajando en la logística y siempre hay cosas Sorpresas. nuevas. Siempre hay cosas nuevas. Ahora la tecnología ha traído cosas impresionantes, ¿no? Y que no piensen que porque consiguen a alguien que maneja un camión les va a solucionar de manera estratégica. No, las es que la cosas. logística no es el camión. Y a veces te quedas ahí, ¿eh? Sí, ahí te quedas, ahí te Te quedas. quedas. No, yo necesito llenar el camión. Sí, güey, eso era hace 40 años. Sí, ahorita ya es otra cosa. Ya es otro el mercado. O sea, la última milla, el desarrollo que ha tenido la última milla también implica que el productor tenga que pensar en cómo va a desarrollar No, ese y los canal. consolidados y los consolidados de frontera para acá, o sea, todo. Ya todo compartido está muy, muy fuerte, muy pesado. Nosotros le hacíamos alguna vez le hicimos la logística a una empresa que vendía ropa de moda para jóvenes. Y él encontró la manera de poder vender a través de pura e-commerce y todo este tipo de servicios sus productos, ¿no? Entonces, sí existen las soluciones. Y era una empresa que a lo mejor tendría, no sé, 100, 120 pedidos diarios. Y podía vender a través de e-commerce y entregaba. El producto tenía cierto valor y todo el tema, pero lo tenía considerado. Es decir, el modelo de negocio tiene que considerar que vas a tener un costo. Es un hecho que el costo logístico nunca va a ser cero, sí va a tener un costo, hay que buscar cómo es lo más óptimo ese No, costo. es muy personalizado. Son cosas muy Exactamente, o personalizadas. sea, ¿cómo va a ser? No, o sea, no se parece. Tienes que tomar en cuenta el valor del producto, la Exactamente. distancia, la forma, Exactamente. absolutamente, el riesgo, Sí. porque hay veces que te conviene mandar mercancía sin seguro, por ejemplo, y hay veces que es imposible, Sí, no es la debes imposible, mandar sin sí. seguro. Exactamente. Sí. La cantidad mínima ordenar a veces. Oye, no puedo más que 6 tazas. Bueno, una no te la puedo, pero 6 sí, ¿no? Entonces búscale cómo vendo 6. Pues muy interesante. La Muy- verdad es que muy un buen tema tema. muy interesante. Muy buen tema, daría para otras 3 daría horas. para otras Si nos 3 pusiéramos horas. a ver Siempre. ejemplos por ejemplos. Sí, 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 sí. exacto. Pues muchas gracias, Miguel, por Gracias haber a ustedes compartido por este invitarme, podcast. muy a gusto. amable. Muy bueno el Gracias, café. Sergio. Muy buen café. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, Makers de Buenas Makers. tardes, Gracias. buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias.